Buenas tardes. El Poder Judicial, en el marco de la conmemoración del Día de la Democracia, les da la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Democratización de la Justicia. En Costa Rica, por decreto ejecutivo número 18 del 6 de noviembre de 1942, se instaura el Día de la Democracia Costarricense, donde se establece que cada 7 de noviembre se recuerda el proceso de 1889, cuando el pueblo costarricense salió a exigir el respeto al voto frente a una imposición de poder. Conmemora también el compromiso histórico del país con los valores democráticos, la paz y el respeto por los derechos humanos. En el marco de esta celebración, la democratización de la justicia constituye un elemento esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Costa Rica. Garantizar una justicia accesible, transparente e imparcial es fundamental para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones y asegurar el pleno ejercicio de los derechos y deberes de todas las personas. Seguidamente presento a las personas que nos acompañan en este conversatorio. El señor Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública. La señora Heldren Solórzano Manzanares, criminóloga. Saludamos también a las personas que nos acompañan de manera presencial y virtual a través del canal del Poder Judicial en YouTube, a las señoras magistradas y señores magistrados, al señor y señoras integrantes del Consejo Superior, a las personas representantes del ámbito administrativo, ámbito jurisdiccional y ámbito auxiliar de justicia del Poder Judicial, a las señoras y señores representantes de instituciones públicas y privadas, funcionarias y funcionarios judiciales, señoras y señores representantes de la sociedad civil. Seguidamente me permito presentar los atestados de las personas participantes en este conversatorio. El señor Juan Carlos Pérez Murillo, es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica, máster en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Penal. Ha laborado en el Poder Judicial durante más de 30 años como defensor público y juez, coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas en el periodo de 2022 a 2024. Actualmente ocupa el cargo de director de la Defensa Pública y vicepresidente de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, expositor y conferencista internacional. La señora Heldren Solórzano Manzanares es criminóloga con más de 15 años de experiencia entre el sector público, académico y gremial. Cuenta con una maestría en criminología con énfasis en seguridad humana y una maestría en sociología jurídico penal. Especialista en políticas públicas de seguridad, prevención del delito y gestión institucional. Ponente conjunta de la criminología municipal como área aplicada de la criminología. El moderador de este conversatorio es el señor Alonso Mata Blanco. Me permito presentarlo. Es abogado y licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo. Además, tiene un máster en Políticas Sociales de la Universidad de Salamanca y una especialidad en Dirección de Proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente labora como asesor de la Corte Suprema de Justicia. Le cedo la palabra al señor Mata Blanco. Bienvenido. Muchas gracias, Ingrid, y bueno, muchas gracias a todas las personas que hoy nos están acompañando aquí presencialmente y sobre todo aquellas personas que nos están viendo por YouTube. Ya pasó toda la parte formal, que es la presentación de protocolo, los atestados, todo ese formalismo que caracteriza al Poder Judicial, pero el Poder Judicial también es, y eso es lo que estamos implementando, acciones concretas y pragmatismo. Y por eso hoy vamos a hablar de democracia. Vea qué complicado tratar de aterrizar el concepto de democracia. Decimos constantemente que el Poder Judicial es fortaleza de la democracia. Y lo decimos una y otra vez, somos fortaleza de la democracia. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa para un ciudadano, para una persona usuaria, que somos la fortaleza de la democracia? ¿A mí de qué me sirve que el Poder Judicial sea fortaleza de la democracia? Y es precisamente bajo esa idea de responder esa pregunta que hemos diseñado esta Semana de la Democracia en conmemoración del 7 de noviembre, que es el Día de la Democracia Costarricense, para explicarle a la ciudadanía
transparentemente, de una forma cercana, oportuna, con un lenguaje práctico y concreto, ¿de qué le sirve que el Poder Judicial defienda su democracia? ¿Y qué mejor forma de empezarlo que con el órgano auxiliar del Poder Judicial que está más al lado de la gente? Porque siempre decimos que el Poder Judicial está al lado de la gente. Pues el que lleva la delantera en eso, sin duda alguna, es la defensa pública. Y por eso queríamos iniciar esta serie de conversatorios con la defensa pública. Bueno, muy agradecido también de tener, bueno, a don Juan Carlos, el director de la defensa pública, a doña Heldren, y vamos a entrar ya de lleno en esta conversación que de nuevo no es nada académico, nada formal. Lo que queremos es dialogar, conversar, poner el tema sobre la mesa de por qué es importante la democracia, cómo la defendemos, cómo la construimos y cómo intentamos mejorar precisamente para que esa democracia sea sólida. Don Juan Carlos, le voy a dar la bienvenida con una pregunta. Cuando decimos que se democratiza la justicia, ¿qué significa eso? Estamos hablando de acceso, estamos hablando de respetar los procesos, de imparcialidad. Usted, como director de la defensa pública, ¿qué significa la democratización de la justicia? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que también nos están presentes y que nos siguen. Miren, es que tal vez hay un concepto que deberíamos empezar a conversar primero como el concepto de democracia, ¿verdad? Que no solo es una forma de gobierno particularmente, sino también entender y comprender que a partir de la democracia se enaltecen algunos principios y que son muy importantes porque la democracia va más allá del poder de las personas en la toma de decisiones, pero también esto debemos de recogerlo en el momento de considerar asociarlo con la administración de justicia. Porque la igualdad, los principios de igualdad, los principios que están asociados a contar con un sistema judicial que brinde una justicia que sea pues también imparcial, que brinde seguridad jurídica, son aspectos que se recogen y se engloban dentro de los conceptos propios de la democracia. Y esto es muy, pero muy importante porque si ya estamos hablando de las personas y hablamos y asociamos con el concepto de la situación de particularmente del Poder Judicial, nosotros no podemos perder estos elementos a la hora de vincularlos con el Poder Judicial. Y entonces, aquí es donde justamente nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo hace el Poder Judicial para democratizar el concepto de justicia? Bueno, esencialmente tenemos que advertir la importancia y la necesidad de la participación ciudadana. ¿En dónde? En los procesos en que intervenga el Poder Judicial. Y es que no podemos creer que únicamente ofreciendo un servicio de administración de justicia estamos logrando democratizar a partir del concepto de justicia, sino que también tenemos que entender que debemos abrir y escuchar a las personas de qué es lo que esperan de la administración de justicia, cómo es que desean ser atendidos y sobre todo ser considerados a la hora de ofrecer el servicio que nosotros estamos dando. Y entonces esto también nos lleva y nos conduce a otro gran concepto, que es el del concepto de acceso a la justicia. Y por eso yo quisiera decir y rescatar que particularmente en la defensa tenemos por eslogan o tenemos como un referente la frase, la defensa pública es una garantía de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia no se limita únicamente a tener o construir la facilidad de tener edificaciones, sino que va más allá. Tenemos que acercarnos a las personas, tenemos que ofrecerles una forma de conocer el derecho y no solo eso, tenemos que co-construir con ellos la forma en que particularmente desean obtener el servicio que ofrece la Administración de Justicia. Bueno, hablamos de co-construir. Doña Heldren, que es bueno, experta en criminología, y cuando la gente visualiza la criminología, se imagina estas series de televisión, ¿verdad? Estilo CSI, La Ley y el Orden. Pero en realidad, doña Heldren es una académica, una estudiosa del tema de la sociología, de cómo precisamente las comunidades se ven afectadas por el crimen, cómo pueden, a partir de lo que planteaba don Juan Carlos, que es participar y construir, pues surgir como comunidades. A partir de lo que plantea don Juan Carlos, de la participación de las comunidades, de la co-construcción, ¿cómo podemos visualizar esta democratización de la justicia, tomando en consideración, y ahí sí vamos a un tema de carácter penal, un surgimiento o un auge del crimen organizado que
afecta directamente a comunidades y en especial a comunidades en vulnerabilidad social. Muchas gracias y muy buenas tardes. Reitero el agradecimiento por la invitación y por las personas que han dedicado tiempo de estar aquí presentes y quienes están en línea y nos acompañan. También agradezco la gentil presentación como experta, más una persona preocupada que una persona que lo ha entendido todo. Y quizás un poco para atender su pregunta y para darle un poco de continuidad a lo que plantea don Juan Carlos, y que podría ser de valor, es justamente esto. Esta es la visión institucional de qué significa democratizar. Y posiblemente si hiciéramos el ejercicio de preguntarle a las personas qué significa democratizar, tendrían que empezar por descomponer la palabra y tener que preguntarse si entendemos o si entienden qué es ser democrático. Y cuando en el sentido cultural nos viene la palabra democrático, lo primero que pensamos es en el ejercicio electoral, en el del sufragio, en el de tener acceso a poder elegir, ser electo, entre otras, porque es parte de la cultura más común del acceso a la democracia. Y muchas veces en ese ejercicio damos por sentado todo lo demás que significa la democracia y la acción de convertir a las personas y a las instituciones en demócratas, que sería democratizar. Cuidado, no estoy hablando de demócratas, partidos o representaciones político-electorales, sino de la representación de qué significa ser una persona que ejercita la democracia. Si tuviésemos que ponerlo en palabras más o menos sencillas, yo podría proponer que veamos a la democracia no como una escalera de acceso o como un túnel de entrada y salida a servicios o a condiciones o garantías, sino más bien a un espejo, y ahí voy hacia lo comunitario, en donde lo que está en una cara o en un extremo es el reflejo de lo que se plantea o se presenta en la realidad del otro punto o del otro extremo. Y aquí podría ser muy filosófico y muy complicado definir quién es la realidad y quién es el reflejo. ¿Qué es primero? ¿Las personas o las instituciones? ¿Y cuál es el reflejo de qué? Dentro de este ejercicio de democratizar, ¿a qué tenemos que llevar a esos principios y valores que se reflejan o que se parecen para que se encuentren? Y es que imagínense en el susto de llegar a un espejo, el ejercicio del instrumento democrático, y encontrarse que su reflejo no corresponde, que lo que estoy viendo ahí no se parece a mí, que de un momento aquello que entra asustado a una sala y se encuentra con un espejo, se encuentra del otro lado algo angelical, bondadoso y bueno, pues de repente podría ser una buena impresión. Pero si aquello que está del otro extremo de esta herramienta, que es la democracia, no se parece, no me representa, no se parece y no lo entiendo, esto podría ser un guión de película de terror y podría generar un distanciamiento, ¿verdad? Y nos ha pasado a todos, cuando pasamos frente a un espejo y no reconocemos de repente lo que está ahí, nuestra primera impresión es el susto. Y ya después, en nuestro propio reflejo empieza a ser condescendiente con nosotros. Pensemos que son las instituciones y nos empiezan a demostrar que sí se parecen, que compartimos valores, principios, que entendemos lo mismo de la realidad. Y viene un ejercicio que es complicado: peinarse frente al espejo, resolver situaciones o conflictos frente al espejo. Lo primero es el famoso dilema de yo tiro a la izquierda, el espejo va a la derecha, ¿verdad? Como cuando uno aprende a peinarse frente al espejo y se da cuenta que todo está al revés. Bueno, ese es el lenguaje técnico de la especialidad, la legalidad en materia de acceso a la justicia, y aquí empezamos a encontrar algunas dificultades. Volviendo a la metáfora del espejo y a la paradoja de qué es y quién es el original y cuál es el reflejo, si las instituciones hacen a las personas y son quien dirigen la mano que a su vez se refleja para ir trazando el camino, o si son las personas las que tienen esta capacidad de entender que son ellas quienes tienen que reflejarse ahí y decirle al espejo qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, aunque no necesariamente el sentido de orientación sea el jurídico, que era lo que decía don Juan Carlos, ¿verdad? El acceso a la justicia tiene como dificultad el discurso, el diálogo, la comprensión, el entendimiento de una cosa que es muy complicada. Y es que aquí todos trabajamos con el conflicto de una u otra forma, ¿verdad? Porque lo que resolvemos en el Poder Judicial lamentablemente no siempre son consensos, sino que en la mayoría de las ocasiones nacen del desentimiento, de la diferencia, que no tiene por qué ser violenta, no tiene por qué ser exagerada, pero sí que hay algo que alguien tiene que resolver como tercero, ¿verdad? De imponerse sobre el conflicto y resolverlo para que aquí evitemos la barbarie, dirían algunos
autores clásicos. Y aquí es donde el valor de devolverle a las personas y a las comunidades la autodefinición de que son ellos en primera instancia quienes tienen que verse en la herramienta que es la democracia para poder orientar el trabajo de las instituciones es absolutamente valioso. Enseñarle a las personas cuáles son sus propias capacidades para resolver problemas propios de la cotidianidad e identificar cuáles son aquellos que deben de elevar, por ejemplo, a instituciones como el Poder Judicial y sus diversas dependencias, es un valor importantísimo que hemos venido desarrollando, por ejemplo, a través de la criminología municipal, porque es devolverle el conflicto en sus estadios iniciales a las comunidades y a las personas, y esto también es democratizar. Un ejercicio valiosísimo que ha venido haciendo la defensa pública y que posiblemente es la razón por la que acepté la invitación de acompañar hoy a don Juan Carlos, es la oportunidad del reconocimiento del trabajo comunitario que han venido desarrollando. Las estaciones virtuales ubicadas en lugares en donde el acceso, otras herramientas que son parte de la justicia y de la democracia, ha sido a través de la virtualidad, pero eso solo es la herramienta. El verdadero trabajo ha sido la sensibilización a esas comunidades sobre que el conflicto en un estadio temprano les pertenece y que ahora sí tienen el dispositivo que les permite conectarse con otras instituciones para tener acceso a otros servicios. Y esto se viene acompañado, y lo digo porque tuve la experiencia de acompañarles a una inauguración de la estación virtual, de otros servicios comunitarios de recuperación de la identidad, de resurgimiento y de identificación de valores y principios que ahora sí nos permiten volvernos al servicio de la defensa y decirles: necesito acompañamiento desde estos valores, desde estos principios, en estas situaciones o circunstancias que ya no logré resolver a nivel comunitario. Y esto sí podría ser una democratización de la justicia. Ahí sí podríamos empezar a hablar de la acción, del ejercicio de armonizar la justicia como un elemento de la vida cotidiana y no como una atipicidad del conflicto de vez en cuando. Gracias, Heldrin. Y bueno, y ya usted adelantaba algunas de las acciones de la defensa pública, las estaciones, por ejemplo. Entonces, me gustaría que don Juan Carlos nos aterrizara esas acciones concretas que realiza la defensa pública que contribuyen desde lo planteado por doña Heldrin a la democratización de la justicia. Aquí en el Poder Judicial también sostenemos que la justicia verdadera difícilmente se puede hacer desde el escritorio, que hay que ir a las comunidades, hay que escuchar, y en eso está la defensa pública. Don Juan Carlos, ¿nos podría usted señalar esas acciones concretas que realiza la defensa pública con esa finalidad? Sí, claro. A ver, previamente, porque materialmente podríamos ofrecer algunos ejemplos, es muy importante entender la condición de igualdad que tenemos que tener todos frente a la administración de justicia. Porque la administración de justicia no puede verse para unos y para otros no. Entonces, cuando hablamos de estas acciones que ha venido realizando la defensa pública, ha sido enfocada justamente bajo un concepto de acceso a la justicia, bajo un concepto igualmente donde lo que buscamos y pretendemos es acercar el servicio que ofrece el Poder Judicial a las personas, porque son las personas el eje esencial del servicio que brinda la institución, y esto es básico. Entonces, a partir de estos conceptos, nosotros lo que hemos hecho es acercarnos a las distintas comunidades que así lo han considerado. Hemos con ellos realizado talleres de co-construcción para saber cómo y de qué manera requieren un servicio específico. Es decir, nosotros no buscamos ni pretendemos establecer por política la imposición de una forma de servicio, sino que lo que entendemos y comprendemos es que ese grupo en particular requiere y tiene una necesidad específica, pero que esa necesidad específica debe ser justamente atendida a partir de su interés, de los intereses, de los beneficios que podemos generar a nivel social. Y lo digo porque, aunque podríamos hablar del tema de las estaciones virtuales, particularmente, en algunos casos también otras acciones de la defensa pública están dirigidas a acercar este servicio, como por ejemplo a través de las ferias de servicio, que son muy importantes. Es decir, vamos a algunos lugares en donde particularmente no hay oficinas judiciales y con las personas nos acercamos a ellos, ofrecemos el servicio y explicamos. Y es que no solo podemos hablar del tema de las estaciones virtuales como una forma
también de garantizar un acceso rápido, ágil, económico, hasta sensible a las personas, que favorece desde todo punto de vista un acercamiento y una forma fácil, sino que también la defensa pública está visitando algunas localidades donde particularmente entendemos que hay centros de población y algo muy importante, conversando con estas comunidades en conjunto con ellos como parte de una política de una defensa pública abierta, enmarcada también en este principio del Poder Judicial. Hemos generado dar un servicio comunal, presencial y en ocasiones virtual. Y las experiencias han sido muchas y debo rescatar que en algunas comunidades, cuando nosotros nos presentamos, cuando nosotros tenemos los primeros contactos, siempre se muestran con algún grado de sorpresa de esta posición que ha ejercido el Poder Judicial a través de la defensa pública de acercarnos y entonces ir y llevar los servicios específicos a estos lugares. Entonces, vamos a ver, no solo lo realizamos a través de la virtualidad de una estación que vamos a ubicar en un sitio en donde las personas van a tener siempre un servicio de defensa pública a través de las personas profesionales, sino también que estamos visitando comunidades y estamos a partir de sus necesidades satisfaciendo. Porque en algunas comunidades particularmente nos dicen, bueno, es que aquí lo que necesitamos son charlas y conocer específicamente algunos aspectos de interés para las personas menores de edad. Y entonces, a través de esos requerimientos, la defensa pública está ejerciendo labores de prevención primaria en las escuelas y colegios donde le explicamos a nuestros jóvenes aspectos tan importantes como el conocimiento de la ley penal juvenil, como la construcción de una justicia de paz a través de la justicia restaurativa, donde hablamos de aspectos como el género, como las nuevas masculinidades, como los temas de bullying que afectan a los jóvenes en particular. Hemos dado charlas también a mujeres o a personas que están interesadas en conocimiento en el tema de alimentos, y esto es básico y esencial, porque es que el acceso a la justicia no lo podemos ver únicamente, lo decía antes, como una forma de acercarse, es que también implica conocimiento del derecho. Es que solo la persona que conoce el derecho puede válidamente ejercer este derecho. Entonces, retomo el tema de la igualdad. La justicia está hecha para todos, en iguales condiciones y oportunidades. Y esto nosotros buscamos rescatarlo a partir de extender el servicio que ofrece la institución, el Poder Judicial y la defensa pública a sitios que nos resultan lejanos a nosotros, pero también en la perspectiva que lo dice Heldring, en la posición del espejo, también les resulta lejanos a ellos y no pueden acercarse. Bueno, nosotros somos los que estamos obligados a ir a dar un servicio. Somos los responsables de que la justicia llegue a todos y a todas por igual. Don Juan Carlos, bueno, esto se está transmitiendo vía YouTube y la idea es que este video lo compartamos y logremos tratar de llegar a a mayor cantidad de personas posibles. Muchas personas, y aprovechemos el espacio, muchas personas desconocen el funcionamiento de la defensa pública, lo asocian con la materia penal, con la defensa de personas que no pueden costear un abogado privado, pero la labor de la defensa pública va mucho más allá. Si pudiera detallar esas labores en lo que se enfoca la defensa pública y en donde las poblaciones más vulnerables tienen esa asesoría y esas capacitaciones. Bueno, a ver, vamos a considerar, digamos, el concepto de la defensa como la importancia y la necesidad que toda persona en nuestra sociedad pueda contar con el servicio y la capacidad de contar con una persona profesional que lo asesore, ya sea en este caso un profesional que decidan pues pagar o bien una persona que el Estado les proporcione dadas sus condiciones de vulnerabilidad o porque sencillamente, como pasa en nuestro país, escogen a la defensa pública como el servicio que les resulta más favorable a sus intereses en un proceso. Entonces rescato también la importancia del derecho de defensa. Y es que el derecho de defensa es un derecho universal, es un derecho que está consagrado en una constitución política. Y entonces, como una forma de resguardo de este derecho de defensa, todos y todas tenemos justamente la opción y la posibilidad de contar con un asesor que nos brinde este servicio de una manera especializada. Y en este caso la defensa pública es, y lo afirmo y lo confirmo, un grupo de personas profesionales especializadas en las distintas competencias que tenemos. Y si bien en principio, tal vez por un conocimiento cultural del derecho, a veces creemos en esto cuando vemos una película o vemos una serie televisiva
televisiva y escuchamos lo que doctrinariamente se entiende como la enmienda Miranda, donde alguien dice, usted tiene derecho a contar con un abogado que lo defienda, etcétera. Es decir, entendamos también que si bien en sus primeros pasos la defensa pública fue construida en un sistema penal en Costa Rica, lo cierto del caso es que los derechos sociales también han sido involucrados y también la defensa en Costa Rica tiene asistencia y representación con abogados y abogadas de asistencia social, abogados defensores en materia laboral, en materia de pensiones alimentarias, en materia agraria. Es decir, ofrecemos una serie de competencias para atender justamente estos derechos. Competencias que, debo decirlo, se encuentran limitadas o por la ley o por acuerdos o disposiciones preestablecidas. No podemos darlo de manera genérica, aunque entendemos y comprendemos que las necesidades de este país son muchas y que las vulnerabilidades en que se encuentran muchas personas requerirían de una atención pues genérica. Pero bueno, nosotros respondemos justamente a las competencias asignadas de la forma que se ha dispuesto por la ley y esto es básico entenderlo. Doña Hendry, retomando el tema sobre la democratización y la participación y la co-construcción de las comunidades, le pregunto desde su experiencia, incluso, bueno, comunidades a nivel internacional, ¿qué más se requiere? Es decir, ¿con qué se debe complementar esta labor de acceso a la justicia, de participación ciudadana? ¿Qué más se requiere para reconstruir y construir el tejido social y lograr una justicia más cercana, más efectiva? Esa pregunta está de antología. Si tuviésemos que, porque aquí podríamos volver a caer al teorema de que es primero, ¿verdad? Si un Estado consolidado con políticas públicas que desciendan, por decirlo de alguna forma ilustrativa, hacia las comunidades y los territorios con una serie de garantías y condiciones que les permitan esa construcción, o si es el tejido social, las personas quienes deberían de hacer una suerte de reflexión vocativa y decir, vamos a exigirle al Estado, y entonces que asciendan las líneas de acción y de reclamo en el buen sentido de la palabra, y que digan esto es lo que ocupamos para que ustedes empiecen a construir lo que se necesita. En una respuesta salomónica de mi parte, yo diría que es un compromiso de ambos componentes. Del Estado entendido como la figura del gobierno y toda la maquinaria institucional y toda la estructura que ya conocemos, que haga esta reflexión sobre acercar hacia las comunidades, las personas y los individuos, los servicios, las estructuras, con la visión de empatar, no de manera impositiva, no de decir esto es lo que tenemos y es la forma en la que vamos a resolver las situaciones y eventualmente los problemas, sino con la versatilidad de decir esto es el andamiaje, ¿verdad? La estructura en la que vamos a soportar las necesidades que ustedes puedan plantear y una recuperación de algo que históricamente veníamos utilizando, que es la participación ciudadana. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la participación se va transformando. Y hace algunos años hablar de participación ciudadana significaba las movilizaciones personales físicas y hoy vemos como la participación ciudadana, como bien usted lo acotaba, cada vez es menos materializada en la presencia y más en las redes sociales. Y ahí hay una serie de virtudes y desvirtudes que los comunicadores podrían explicar mejores al respecto de cómo a través de las redes sociales no nos manifestamos en el yo, si no nos manifestamos en el yo quiero ser, en el yo podría ser, o incluso le damos rienda suelta a eso que nuestra parte moral y apegada al comportamiento social no nos permitiría decir en persona, ¿verdad? Entonces vemos como algunas personas tienen un alter ego, una personalidad en su participación social a través de redes sociales que se permiten decir, emitir, incluso exigir algunas condiciones y posiciones que a todas luces posiblemente ellos en persona no se permitirían plantearlas o al menos no en esa posición. En ese encuentro lo que es importante son las oportunidades. Y ahí es donde como nuevamente rescato propuestas como la de la defensa pública se convierten en un baluarte. Es que la democratización no es la justicia. La democratización, en palabras de don Juan Carlos, muy bien señaladas, es la participación, es poder encontrar las oportunidades para el acceso a la justicia. El acceso a la justicia está a la par de la democracia. Es cómo hacemos para armonizar esa participación, cómo hacemos para que las personas se encuentren con los servicios institucionales, lo que podría ser
una estrategia de valor y que genere un cambio significativo. Podría ser que en algunas instituciones encontremos posiciones en las que las personas no están dispuestos a ir hasta los individuos, los usuarios, las comunidades y llevarles los servicios porque creen que existe una responsabilidad invertida y que estamos aquí disponibles para que ustedes nos alcancen, para que ustedes lleguen, desconociendo todo un universo de posibilidades a las que estas personas no necesariamente tienen acceso para poder llegar hasta la justicia. Pero además, volviendo un poco a la metáfora y que don Juan Carlos también lo señalaba, la impresión inicial de las comunidades cuando se presenta la defensa pública es estamos en problemas, ¿verdad? O cuando ven llegar las móviles del Poder Judicial, en muchas comunidades lo que dicen es aquí pasó algo malo. No necesariamente se representan a ellos en sus virtudes, en sus ventajas, en lo bueno, ¿verdad? En la institución que busca cómo resolver situaciones o conflictos eventualmente, desconociendo que esa resolución de situaciones o conflictos no necesariamente es, vamos a decirlo, los juicios o la parte más de la celebración propia del proceso, cualquiera de los procesos, el penal, el civil, el contencioso, familia, etcétera, sino que es también el reconocimiento de cuál es el conflicto y cuál es el origen de ese conflicto y si tiene soluciones a nivel comunitario, ¿por qué instrumentalizarlo a través de una institución que se supone debería de ser la última instancia, debería de ser la última de las opciones, pero que esté ahí en caso de que se requiera? Y entonces democratizar, volviendo al verbo, ¿verdad? La acción de volver democrático debería significar que las personas se representen en sus valores, en sus principios, en sus condiciones, en sus características culturales, sociales, dentro de la cultura y el clima de las instituciones también. No estoy diciendo que tenemos que hablar necesariamente con los mismos dichos, las mismas palabras, sino que cuando nos comuniquemos o conversemos nos entendamos de ambos lados. Y esto es un ejercicio que, como bien se decía desde el inicio de esta presentación, la defensa ha venido desarrollando de manera muy acuciosa porque ciertamente le corresponde, necesita entender a su representado, a la persona que acompaña para poder representarle y acompañarle. Pero la reflexión podría ser también si esto es un ejercicio de toda la estructura de la institución y de todas las instituciones, de los poderes de la República, todos los poderes, y si efectivamente se están viendo emparejadas o armonizadas con el lenguaje, con las necesidades, con la comunicación de los individuos, de sus usuarios y con las realidades con las que viven en las comunidades. A veces intentamos abordar o resolver las situaciones desde nuestra propia perspectiva, desde lo que nosotros creemos que está pasando, desde lo que nosotros podríamos entender de lo que están viviendo, y lo que es muy doloroso es muchas veces descubrir que ni tan siquiera somos capaces como personas, no lo digamos como instituciones, como personas, de poder realmente sentir la experiencia de vida de los demás. Creemos que, por ejemplo, en materia penal juvenil, los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, tienen oportunidades. ¿Estamos absolutamente seguros de eso? Porque cuando hacemos el reclamo de la responsabilidad individual, porque entraron en conflicto con la ley penal, que eso es, ¿verdad?, incuestionable, nos planteamos, pudieron haber estudiado, pudieron haber conseguido un empleo de medio tiempo, pudieron, pero esa es nuestra visión de la realidad y ahí rompemos con la democratización de la justicia, porque entonces no es un espejo que refleja la realidad de este usuario, es un espejo que refleja mi posición en la vida, mi capacidad, mi forma de haber resuelto esa situación. Y no debería de funcionar de esa manera. El espejo debería reflejar no al funcionario, debería de reflejar al usuario y a la institución. Y ahí es donde podríamos cuestionarnos, ¿verdad? Si es la institución la que debe tener esta sensibilidad para poder entender bien la realidad de las personas y un poco ir acercando, ¿verdad? Educando y formando desde lo individual, desde lo comunitario, a través de diversas estrategias como estas. La formación y la educación no necesariamente son lo mismo, es también un juego de palabras, pero que también las personas entiendan que dentro de la construcción de un país democrático como el nuestro, el conocimiento sí es poder, y no estoy hablando de ser letrados para el ejercicio del derecho, estoy hablando de entender cómo funcionan las instituciones y para qué funcionan, que eso es algo que hemos venido perdiendo. Y vuelvo al inicio de esta respuesta. Que entendamos que cuando llega la unidad móvil del Poder Judicial no llegaron los problemas,
llegó el acceso a la justicia. Eso sería realmente democratizar, no por el acceso como tal, sino por la armonía que hay en que nos encontramos y nos entendemos como iguales los usuarios y los funcionarios y las instituciones. Ahí estaríamos frente a una verdadera democratización de la justicia, a mi parecer. No, muchas gracias. Y ya introducí algunas de los desafíos que afronta el Poder Judicial, y precisamente de eso quería preguntarle a don Juan Carlos. Se le exige mucho a la justicia, se le exige mucho a la democracia y al Poder Judicial, y está muy bien, se le debe exigir, pero ante esas exigencias y la demanda de resultados, la demanda de acceso a la justicia, ¿cómo afrontamos, qué desafíos, qué retos, qué obstáculos afronta el sistema de justicia y particularmente la defensa pública, y cómo vencerlos? Bueno, a ver, es que desafíos en administración de justicia son muchos. Y son muchos, y deben ser analizados y enfocados conforme la situación particular de lo que estamos viviendo en nuestra realidad. A ver, un tema que es esencial y es básico es el conocimiento. Y antes se enfocaba y se hablaba del conocimiento. Pregunto, acceso a la justicia significa conocimiento del derecho, pero también va más allá del tema técnico y es el conocimiento de la institución, el conocimiento de lo que realiza la defensa pública, el conocimiento de las acciones que tiene el Poder Judicial para dar una atención oportuna a las comunidades. Y esto es básico, porque cuando ese conocimiento no existe, entonces hay una línea ahí que se denomina desconfianza. Y en esta desconfianza las personas y la sociedad pueden no entender las acciones que nosotros como Poder Judicial y particularmente como Defensa Pública estamos realizando en pro y beneficio del respeto de los derechos humanos de la comunidad. Entonces, ¿qué acciones debe emprender la defensa pública en estos retos, en este día a día? Pues primero, generar una política de acercamiento con las comunidades. En esa política de acercamientos con las comunidades, informar cuáles son las acciones que nosotros estamos realizando y a partir de esto tener una escucha activa de los requerimientos de la sociedad y particularmente de los distintos grupos. Porque como lo decía muy bien doña Heldren, lo dice bien cuando dice, las necesidades de un grupo no son la necesidad de todos. Entonces nosotros damos una atención, por ejemplo, a las personas indígenas de este país. Y hay grupos específicos que tienen sus propios requerimientos y sus propias necesidades, como la población afrodescendiente. Entonces, a todos y a todas hay que saberles escuchar desde sus perspectivas y de una manera esencialmente respetuosa. Pero nosotros no podemos perder de algo que es esencial en nuestra función y que es básico, y es la transparencia con que nosotros debemos actuar. Es decir, sumemos entonces el conocimiento, sumemos la co-construcción, pero sumemos la transparencia. Porque necesariamente es básico que esa línea que pueda haber de desconfianza, nosotros a través de estas acciones afirmativas, pues nosotros la eliminemos. Porque solo si la comunidad confía, entonces el sistema judicial se ve fortalecido. Cuando tenemos una sociedad que desconoce del derecho, que desconoce de las acciones que realiza el Poder Judicial, que desconoce cuáles son incluso nuestras problemáticas, cuando no somos transparentes y damos explicación de lo que estamos haciendo, perdón, lo único que se puede escuchar es, ¿y qué está haciendo el Poder Judicial? ¿Y qué está haciendo la defensa pública? Y entonces ese desconocimiento genera en ocasiones desinformación, genera temor y genera algo que es muy complejo y es muy complicado y es desconfianza de la administración de justicia. Y ahí sí que nos vemos en un problema real. Porque tal vez ese problema real de visión que pueda tener una sociedad no es el reflejo de lo que materialmente está sucediendo. Porque aquí nos esforzamos justamente por dar un servicio de calidad, un servicio personalizado, que es muy importante que se entienda y se comprenda, porque a pesar de que la defensa pública recibimos todos los días distintos tipos de casos, cada caso tiene sus componentes diferenciadores y la forma en que debe ser abordado siempre debe ser diferente. Entonces, tenemos muchos desafíos, sí, claro. Tenemos que ampliar y llegar hasta todas las personas, sí, claro. Incluso, y lo voy a decir, como una acción afirmativa de la defensa pública, hoy por hoy, una persona que se encuentra en una casa habitación que no puede trasladarse hasta nuestras oficinas por alguna dificultad de alguna enfermedad o alguna situación particular, créame que nosotros vamos a visitarla a su casa, nosotros vamos a ayudar a que esta persona
tenga la posibilidad de contar con un abogado o abogada, perdón, y que también esa acción legal sea presentada en tiempo y de manera oportuna. Gracias, don Juan Carlos. Tenemos que ir cerrando la actividad, que ha sido bastante provechosa, hemos aprendido mucho. Me gustaría dar la oportunidad a cada una de las personas panelistas de hacer un cierre. A doña Helen con la siguiente pregunta. En el Poder Judicial siempre estamos pues escuchando, estamos construyendo, y visiones de afuera nos interesan mucho. Desde esa visión que usted ha señalado sobre la co-construcción con las comunidades fuertes, ¿hacia dónde, si usted nos pudiera dar un consejo al Poder Judicial, a la defensa pública, hacia dónde debemos caminar, qué debemos fortalecer, hacia dónde apuntar, qué nos diría? Bueno, muchas gracias por la confianza de esa pregunta. Un concepto que he dejado un poco sin desarrollar con lo que hemos venido conversando es el concepto de prevención, que volviendo a la importancia del significado de las palabras, la prevención es un término que se usa más en educación, formación, cuando a las personas se les enseña a identificar sus propias herramientas para resolver una situación, bueno, mal llamado un problema. Yo entendemos, porque por el fondo y en materia, hablando de derecho duro, gran parte de la resolución del conflicto versa en esta necesidad de secuestrar el conflicto de las partes que podrían resolverlo de una forma tal vez no tan armoniosa para que una tercera instancia que tenga esta capacidad de resolverlo para el bien de las partes y para el bien de todos, ¿verdad? Termine resolviendo esto. Más o menos me podrán decir que poco rigurosa, pero para que se entienda más o menos es esta la posición. Y en ese ejercicio hemos ido olvidando que no todo tiene por qué ser secuestrado, no todo tiene por qué ser resuelto en instancia judicial, no todos los conflictos y no todas las soluciones están aquí. La prevención como herramienta y como estrategia, no solo en la educación, sino que desde la perspectiva criminológica, lo que llamamos prevención, lo que yo he llamado prevención comunitaria, es devolverle a las personas, a las comunidades, la posibilidad de identificar cuáles son sus propias capacidades para resolver, identificar y resolver en estadios tempranos las primeras semillas del conflicto social. Y si eso pasara, posiblemente la carga de trabajo de instituciones como el Poder Judicial se vería absolutamente diezmada, porque muchos podrán, ¿verdad?, tener estadísticas más certeras de cuántas situaciones se terminan dirimiendo en esta instancia que pudieron haber sido resueltas si las personas hubiesen contado con una buena calidad de vida, con herramientas de convivencia social y de resolución de conflictos, ¿verdad? Que eso es política social, devolverle la calidad de vida a las personas. Pero hemos creído también históricamente que la política social es de algunas instituciones de asistencialismo, que es darle dinero para que compren comida y demás, y eso no es cierto. La política social es una construcción de todas las instituciones, porque cuando hablamos de calidad de vida, el concepto amplio de seguridad humana no es solo la seguridad física, es la seguridad de sentirse sano, es la seguridad de sentirse acompañado con la familia, de sentirse resguardado en la casa, de sentir que podemos cubrir necesidades como el abrigo, como la educación, la formación. Y ahí es donde tal vez la reflexión nos lleve a devolverle a las personas y a las comunidades la posibilidad que tienen y volver a permitirles a través de la provisión y la formación a que resuelvan en estadios tempranos aquellas circunstancias o situaciones que son propias de la convivencia social, que con un poquito de calidad de vida y de herramientas de convivencia podrían resolverlas. Y dejar para las instituciones y esta maquinaria que decía una defensora pública que nos hemos encontrado en varios estadios, es dolorosa, ¿verdad? Por su naturaleza termina resolviendo con un poco de dolor, ¿verdad? Y dolor no porque las personas queramos que sean así, sino porque qué difícil tener que presentarnos a un estrado judicial, ¿verdad? Qué difícil tener que conseguir defensa pública, qué difícil tener que resolver una situación conflictiva cuando ya no pudimos resolverla. Lo que se ha venido perdiendo de camino es esa construcción del proceso al acceso a la justicia y esas primeras etapas en las que las personas y las comunidades pudieron haber hecho más, pudieron haber resuelto más y poder dejarle a instituciones tan importantes como lo es el Poder Judicial y todas, ¿verdad? El engranaje que tiene, solo aquellas que realmente escapan a estos estadios.
Para eso, las personas y las comunidades requieren primero el reconocimiento de que tienen capacidades, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba criminología, esto es anecdótico de mi parte, muchos pensábamos en que si se terminaba el delito, se terminaban los profesionales en criminología, porque ya no iban a ocuparnos, ¿verdad? Un poco desde la visión policial que teníamos muchos del CSI y de todo esto. Hoy ya un poco espero madura en mi profesión, entiendo que esto no es cierto. Primero, porque podríamos decir que el delito no es una expresión jurídica, sino un hecho natural, ¿verdad? Siempre van a haber algunos conflictos, pero tenemos que empezar a escoger cuáles, ¿verdad? Aquellos países que han logrado resolver estas cosas en calidad de vida, resuelven en vía judicial no delitos violentos, ¿verdad? Su mayor carga de trabajo está en delitos tributarios, en delitos hacendarios y demás, porque evidentemente el fenómeno criminal ha mutado. Pero tenemos que aprender a reconocer, y yo creería que tal vez una invitación respetuosa es que sería un buen esfuerzo que a través de las instituciones se reconozca la capacidad que sí pueden tener con acompañamiento, por supuesto, al inicio, con instrucción y con un poco de formación, pero que las personas y las comunidades también tienen esta capacidad de resolver algunas situaciones, algunas problemáticas y poco a poco ir separando qué es lo que verdaderamente se escapa a esos estadios tempranos y que por supuesto tendrá que ser resuelto por una institución como la es el Poder Judicial. Muchas gracias. Y ahora, para el cierre, don Juan Carlos, si nos pudiera hacer una recapitulación o las conclusiones con respecto a lo que hemos conversado y ese acercamiento de la defensa pública a la ciudadanía, a la justicia en la construcción de la democracia. Bueno, yo creo que habría muchos temas y sin duda alguna, escuchando, cada vez que escucho a doña Heldren, veo que hay y podemos ahondar en una cantidad indeterminada de temas que son esenciales y son muy importantes. Pero si nosotros queremos hacer y tener realmente un país que se enmarque dentro de un concepto de justicia, una justicia cercana, una justicia en donde todos y todas tengamos confianza en un sistema, nosotros tenemos necesariamente que invertir en acercarnos, es decir, desde la perspectiva de la conversación, desde la perspectiva de la transparencia, desde la perspectiva de la rendición de cuentas, de que se nos entienda y se nos comprenda cómo ejercemos y realizamos nuestras labores, no solo en el Poder Judicial, sino en realidad en todas las instituciones, y la defensa pública no escapa de esa realidad. No podemos olvidar bajo ninguna perspectiva la situación de nuestro país y que muchísimas personas están en condiciones de vulnerabilidad o en situaciones también de esta naturaleza. Y nosotros tenemos entonces una obligación, y es justamente que bajo este concepto de igualdad, de que la justicia es para todos, de que recurriendo a la justicia todos van a encontrar reparación, tenemos que decir a estas personas que el Poder Judicial cuenta con un grupo de personas, de abogados y abogadas, que pueden acercarse, que somos nosotros los defensores públicos los que podemos ofrecer y darles este servicio. Y esto es básico, insisto mucho, porque como parte de los desafíos que tenemos es que todavía no hemos terminado, no existe la última frontera para nosotros. Próximamente estamos visitando otras comunidades en las que vamos a aperturar un servicio, estamos optimizando con los recursos que contamos justamente estos servicios y estamos no solo, estamos llegando a donde, voy a decirlo así, a donde antes no se había llegado, donde estamos rescatando a las comunidades y a las personas. No hay un sitio, no hay un rincón que un defensor público en materia agraria no visite de este país. No hay una limitación territorial para los servicios que está ofreciendo la defensa pública y esto es básico reconocerlo. No estamos ofreciendo un servicio desde nuestros escritorios, estamos dando un servicio y con presencia en cada rincón de este país. Y esa es por mucho nuestra misión y nuestra visión, potenciar el concepto de acceso a la justicia, fomentar confianza en los servicios que ofrecemos, que esto es básico, porque en la medida que nosotros invirtamos en confianza en el Poder Judicial, entiéndase, en los servicios que brindamos, la gente va a confiar en el sistema de justicia. Y cuando se confía en el sistema de justicia, entonces las personas vamos a tener legitimidad ante los ojos de todos y todas. Y los cuestionamientos van a ceder, porque la gente va a confiar en nuestro trabajo. Entonces es básico y para mí es esencial que rescatemos ante todas las situaciones en que nos vemos inmersos en un día así y otro también, de los señalamientos que nos hacen,
nuestra mejor fórmula de respuesta a estos señalamientos es justamente mediante acciones afirmativas, mostrando lo que nosotros estamos haciendo, pero no mostrándolo desde una perspectiva material, acercándonos a comunidades que nos entiendan y nos comprendan y que a partir de eso, pues, confíen en el sistema de administración de justicia que realmente es bueno. Aquí lo que yo termino rescatando es que no solo hay una comunidad que lo necesita, sino que hay personas comprometidas en la defensa pública, en el Poder Judicial, de hacer y mantener un sistema de justicia equilibrado que llegue a todos y a todas de una manera como corresponde, de una manera justa, que es una palabra y es un valor que sin duda alguna tiene un altísimo contenido y un altísimo análisis desde muchas ópticas, pero que es finalmente lo que todos y todas queremos. Nosotros estamos construyendo paz y cuando construimos paz, justamente le estamos permitiendo a las personas que vivimos en una sociedad en donde no existan ninguna formas o expresiones violentas, llámese la violencia de la forma en que queramos verla o considerarla, no solo con palabras, sino también con hechos que no queremos para este país. Así que la construcción de paz también debe ser algo esencial. Muchas gracias, don Juan Carlos, y cerramos con esa frase: construcción de paz a partir y desde el Poder Judicial. Agradecerle, por supuesto, a doña Helden también. Antes de darle la palabra a nuestra compañera de protocolo, quisiera aprovechar el espacio para invitarlos a todas las personas que estaban por acá a los siguientes conversatorios. Mañana tenemos un conversatorio a la misma hora titulado Independencia del Ministerio Público ante presiones políticas. En ese estará don Carlos Díaz, el fiscal general de la República, y doña Cristina Eguizábal, que es doctora en estudios latinoamericanos. El jueves el tema será la labor del OIJ frente a la ola de inseguridad. Está invitado don Michael Soto, subdirector del OIJ, doña Ilka Termiño, que es doctora en procesos políticos contemporáneos, y finalmente el viernes cerramos con el conversatorio Democracia bajo amenaza, polarización y posverdad, en donde está el presidente de la Corte, don Orlando Aguirre, el director general de estrategia del Tribunal Supremo de Elecciones, don Gustavo Román, y también doña Elizabeth Odio, quien, como ustedes saben, es expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas son parte de las actividades que desarrolla el Poder Judicial dentro de la Semana de la Democracia, tratando de acercarnos a la ciudadanía, explicando qué es lo que hacemos y nuestro aporte a Costa Rica. Con esas palabras ya le cedo el micrófono a nuestra compañera Ingrid. Muchas gracias. Agradecemos a las personas participantes en este conversatorio por sus interesantes aportes. De esta manera, damos por finalizado este conversatorio. Agradecemos mucho a las personas expositoras por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros y por hacer de esta actividad un éxito. Y a ustedes, señoras y señores participantes, por su atención. Que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Se les invita